Bruno Marabel es un hombre de Paraguay que mató a su propio hijo estrangulándolo con el brasier de su esposa. Después de hacer esto lo apuñaló 17 veces en el pecho, el cuello y la espalda a pesar de que ya estaba muerto. Lo aventó en una fosa que estaba en el patio de su casa. Se fue a tatuar la pierna con San la Muerte, que se supone que es un santo que representa venganza, odio y que muchos criminales le rezan. Y en la noche hizo una fiesta en esa misma casa con sus amigos. Poco tiempo después fue arrestado, no solo porque encontraron el cadáver del niño de 4 años, sino porque también desenterraron 4 cadáveres más en esa misma propiedad. Estaban enterrados bajo el cemento. Cuando identificaron a estas personas encontraron que eran la esposa de Bruno, que se llama Dalma, sus suegros y el otro hijo de Dalma que tenía 6 años. Y ahora, al parecer Bruno dice que él había hecho esto porque le tenía miedo a la familia de su esposa, que por cierto se apellidan Rojas, esa era la casa de la familia Rojas, y que por eso los tuvo que matar. ¿Vos le tenías miedo a Dalma? Sí. Mi amor, no me estoy envenenando. Feliz cumpleaños, chicha mío. No tenía otra opción más que matarlos porque él había sido amenazado y habían amenazado a su familia si es que se iban de ahí. En ese aspecto sí tiene cierta credibilidad simplemente porque esta familia era una bola de delincuentes. Pero en donde no cuadra la cosa es cuál era la necesidad de asesinar a los 2 niños de 6 y 4 años y por qué apuñalar al bebé 17 veces. ¿Cuál era el odio que les tenía? Pero bueno, para entender un poquito mejor la historia y la cantidad de mentiras que se dicen en este caso, vamos a empezar primero con Dalma, que es la esposa. Esta chica tuvo una infancia, me parece que no muy divertida, porque sus papás, ellos al parecer tenían adicciones. La señora Elba tenía adicción a las drogas y el señor Julio o Don Rojas tenía adicciones a las apuestas o a los juegos de azar. En un inicio, cuando acababa de nacer Dalma, tenían un negocio de lavandería, pero lo terminaron perdiendo porque se les iba el dinero. En el 2005 perdieron su negocio y para el 2008 ya habían empezado a estafar, robar dinero, extorsionar, falsificar documentos e involucrarse con los narcos. Incluso Elba prostituía a su propia hija para cerrar negocios y conseguir más dinero para sus drogas. En el 2009 se apoderaron de una propiedad de 30 hectáreas de la peor manera posible. Al parecer estafaron a una abuelita, le dijeron, ay, podría firmar este documento en donde les heredaba esta propiedad después de que falleciera. Falleció esta abuelita y ellos se quedaron con la propiedad legalmente. Ellos hacían esto repetidamente, cambiaban los documentos, falsificaban identificaciones como para decir, esos carros, esos camiones son de nosotros, vean los documentos. Y después iban y los vendían. Parece que sí hubo gente que intentó demandarlos y meterlos a la cárcel, pero siempre se salían con la suya porque Elba tenía conexiones no solo con los narcos, sino con políticos y aparte habían contratado a sicarios para matar a sus enemigos. Así que mucha gente le tenía miedo y no se atrevía a meterse en problemas con ellos. En el 2010 Dalma cumple 18 años y ella intenta rehacer su vida afuera de esta familia criminal y corrupta. Se involucra en la industria de la música, parece que hace como un video musical y ahí en ese ámbito parece que conoce a Ever Barrios, que termina siendo su novio, eventualmente su esposo y terminan teniendo a su primer hijo. Pero para la mamá de Dalma esta era una buena noticia porque esto significaba que tenía otro trabajador que le podía conseguir dinero. Parece que no solo obligaba a Dalma sino que a Ever también a falsificar documentos y robar dinero. Cuando Ever intenta escapar a Argentina para separarse de toda esta situación, la mamá de Dalma termina denunciando a Ever por abuso sexual. Así que Ever es obligado a cumplir arresto domiciliario en la casa de los Rojas. En muchos artículos de noticias dice que fue Dalma quien lo denunció por órdenes de su propia mamá, pero en este artículo en específico de La Nación no solo dijo que fue Elba, sino que también detalla desde los inicios de esta familia cómo empezaron los crímenes, algo que no hacen muchos otros artículos y se basan en la entrevista que hizo Bruno, en donde Bruno dice que hace unos años antes de conocerme a mí cuando estaba con su marido, ahí aprendió a hacer las cosas de la usura que hacía, a joder, a estafar, y ahí le enseñó a su familia siguió. ¿Dalma le enseñaba a su mamá y a su papá? Sí. Pero Ever respalda a Dalma y dice que era la mamá la que dirigía todos estos crímenes, así que por esta razón pienso que Bruno mintió en esta parte de la entrevista.
Esto fue prácticamente un plan para la señora para poder controlar a Ever y obligarlo a que continúe con sus actividades ilegales para conseguirle dinero para sus drogas. Y esto continuó ocurriendo varias veces con los novios de Dalma. Dalma era como su juguetito prácticamente. Para esa señora le valía queso la vida de su hija. En el 2013 arrestan a Dalma, a Ever y a 2 hombres más que intentan hacer un robo dirigido por Elva. Para esto, Ever terminó en la cárcel 9 meses y después huyó del país. Pero durante este tiempo, al parecer, Ever y Dalma se continuaban mensajeando: ¿cómo está mi hijo? ¿Qué haces? ¿Qué tal van las cosas? Y Ever cuenta que si Dalma se continuaba involucrando con hombres que tal vez no eran los correctos, pero siento que ella repetía este patrón por la vida que había vivido antes. Desde la adolescencia su mamá la había enseñado a exponerse a este tipo de vida y pues obviamente tenía un gusto horrible. Pero en primer lugar terminó andando con un hombre que se llamaba Christian, que era narcotraficante. Después se juntó con un brasileño, creo, y él terminó siendo súper violento con ella. Parece que con él tuvo a su segundo hijo y este último esposo también había huido a Brasil porque también estaba teniendo problemas con los papás de Dalma. En el 2016 parece que Dalma le quiere dar un giro a su vida. Una vez más, quiere intentar, ya tiene 24, 25 años, se mete a clases de boxeo, kickboxing, muay thai y ahí es en donde conoce a Bruno, pero se terminaron enamorando. Bruno le da clases de boxeo a Dalma. Eso sí, Bruno para ese entonces tiene 17 años, es un adolescente y al parecer este chico vivía solo porque su papá vivía en otro lugar, ni siquiera le hablaba, su mamá vivía en Argentina y parece que se llevaba mal con su papá porque su papá le decía que Bruno iba a terminar seguro siendo un delincuente y que su hermano seguro iba a tener el éxito en la vida, como que los comparaba mucho. Siento que esto habla más del señor que de Bruno porque él fue quien crió a sus hijos y si Bruno ya se estaba yendo para el lado del chueco, él lo debió de haber guiado o ayudado para ir al camino correcto, ya que él era el adulto y el padre de la familia. Pero bueno, antes de vivir en Paraguay vivía en Argentina y parece que tenía un hijo también. Y dato curioso, trabajaba como albañil. Pero una vez que llegó a Paraguay empezó a practicar el boxeo. Igual que Dalma, quería mejorar su vida, conseguirse un trabajo, independizarse, etc. Entonces como que en esa etapa de su vida estaban en las mismas, ¿no? Ever, el ex de Dalma, parece que habla con Dalma sobre Bruno y también habla con Bruno y dice: a mí me pareció un súper buen chico, parecía que por fin había encontrado a alguien perfecto para ella, me sentía muy cómodo que mi hijo también estuviera con ellos, se veía una persona buena, ¿no? Con buenas intenciones. Incluso ese año Dalma se va a vivir con Bruno, pero parece que se pelea con su mamá y ella como que le dice que le va a quitar a sus hijos y le empieza a amenazar para que vuelva a regresar. Así que en marzo del 2017 los dos se van a vivir a la casa en Asunción, que es la casona en donde viven Don Rojas, su esposa, los 2 hijos de Dalma y ellos dos también. Parece que es una casa con 2 cuartos, un cuarto máster y un cuarto pequeño. Me imagino que no ha de ser nada fácil estar viviendo solo, de la nada estar viviendo rodeado de ¿cuántas personas? 5 personas y aparte tenían 5 perros, así que era una casa súper llena. El 14 de mayo parece que se comprometen y el 17 de septiembre Dalma bloquea a Ever de sus redes sociales y ella le explica que es porque no quiere tener problemas con su novio, porque es un poco celoso, pero que aparte de eso todo está súper bien, la relación va muy bien. Lo curioso es que Bruno dice que en este mismo mes fue en donde las cosas empezaron a cambiar, no solo con Dalma sino también con los papás de Dalma. El papá, Julio, le empieza a obligar a Bruno a que le pague a él. Lo amenaza y le dice que si no le paga, le va a quitar la casa a su papá. Lo va amenazando y le va dando como tácticas de miedo para succionarle todo el dinero que tiene. Durante estos meses también Bruno intenta escapar de esa casa, pero lo amenazan de que o lo van a mandar a matar, van a mandar a matar a su familia, le van a quitar toda su propiedad, sus posesiones, y por esa misma razón dice que él no huyó. El 9 de enero del 2018, Bruno y Dalma se casan. Pero para el verano de ese año parece
parece que muchas cosas cambian. Dalma le está echando muchísimas ganas al boxing. Su cuerpo se ve, o sea, se ve súper mamadation, súper musculosa. Está compitiendo en nacionales. Se rapa el cabello, se pinta el pelo de azul. Parece otra persona completamente. Para mí, yo lo interpreto como que ella ya se estaba encontrando. Por fin está haciendo algo que le gusta hacer y no algo que su mamá la estaba obligando. Porque por años, curiosamente, siempre se pintaba el cabello igual que su mamá. Parecían gemelas, pero como que con el boxing se encontró. Y durante ese tiempo también Bruno consigue un nuevo trabajo en Burger King, en donde conoce a Alba y a Araceli. Estas dos chicas eventualmente van a terminar siendo arrestadas por la sospecha de que fueron cómplices de Bruno. Pero bueno, ahora sí nos vamos a acercar a las fechas en donde sucede el crimen. Supuestamente Bruno dice que la última vez que vio a Dalma y a su familia fue el 7 de septiembre. Este tal 7 de septiembre, Dalma publica en Facebook: perdón querido, dedicado a B, o sea a Bruno, en el que dice: no seré muy femenina, pero al menos cuando me lavo la cara no se me borran las cejas. Y también le dedica otro post diciéndole que Bruno le dice marimacho. En resumen, a Bruno ya no le gustaba el cambio de Dalma y probablemente quería cortar con ella. Él cuenta que él vivía solo en esa casona, que Dalma, sus hijos y su mamá se habían ido de vacaciones a Argentina. En ese entonces, él le había mandado varios mensajes a Dalma preguntándole qué va a pasar con nuestra relación. Según él cuenta que pasó semanas solo y se le ocurrió invitar a sus compañeros de trabajo a la casa a hacer una fiesta a celebrar el Día de la Juventud. Pero lo chistoso es que Dalma continúa publicando fotos con Bruno. Están comiendo juntos, están durmiendo juntos. Todo esto mientras que Bruno en su trabajo, él da a entender que es soltero y que tiene 2 hijos y vive solo. ¿Cuándo empezaron a tener así una relación de pareja? Y la verdad, una relación de pareja no llegamos a tener. Es muy chistoso porque incluso viendo los perfiles de Facebook de Dalma se puede ver Dalma Rojas de Marabel y cada día hay una publicación con su marido, pero ves el perfil de Bruno y en ningún momento publica fotos de ella. Eventualmente se descubre que muchas de las fotos que publicaba Dalma en realidad habían sido fotos publicadas por Bruno, porque Bruno era un novio o esposo muy celoso y era tan inseguro y celoso. Él mismo dice que era inseguro y celoso, que él tenía que publicar estas fotos para decir como que esta es mi propiedad prácticamente. Pero él estaba haciendo completamente lo opuesto. El 22 de septiembre Dalma compite en un nacional y gana. Hace una publicación el 23 de septiembre con Bruno. El 25 de septiembre tiene que atender a una audiencia por un robo que hizo en Itá, obviamente dirigido supuestamente por la mamá, porque la mamá era la cabeza de la familia que indicaba a todos hacer todos estos crímenes, ¿no? Ahora el 28 de septiembre es el último día que se sabe de los niños de Dalma y Elba. Los maestros de los niños confirman que ese viernes 28 de septiembre fue el último día que atendieron a clases. El entrenador de boxeo de Dalma dice que el 28 también fue el último día que ella fue a entrenar, a pesar de que se estaba preparando para otro nacional el mes que venía. Ella era una chica muy dedicada, dice él, que al menos en cuanto al deporte nunca faltaba. Le tenía mucha pasión al deporte y se le había hecho muy raro que de la nada desapareciera. Ahora, en cuanto al horario de Bruno, sabemos algunas cositas. Ese mismo día, supuestamente, Bruno y Alba es la que trabaja en el Burger King también, empiezan como a gustarse, como a interesarse tal vez para que haya algo más, ¿no? Eran pretendientes. Pues esa mañana, a las 11 de la mañana, Bruno pasa a recoger a Alba a su casa y van juntos al trabajo. Ellos entran a trabajar a las 12, después tienen un break a las 4 de la tarde en donde ellos dos otra vez van juntos a comer McDonald's, entran a trabajar, salen a las 7 de la noche, pero parece que Bruno tiene doble turno, así que él regresa a trabajar. Eso es lo que se sabe de su día del 28 de Bruno. Y aparte, obviamente, hay testigos como Alba y sus coworkers que lo vieron en el trabajo. A las 12:15 de la madrugada, esto ya es para el 29 de septiembre, es la última vez que se registra en el celular de Dalma que se comunica con su mamá. Ellas dos parece que ya estaban en la casa, los niños ya estaban dormidos. Me imagino que se han de haber mandado tipo un meme, una cosa random, porque obviamente vivían en la misma casa, no era como que se tenían que comunicar a través del celular.
¿Quién no le manda a alguien así algo random en el celular aunque esté a 1 metro de ti, no? Bruno sale de trabajar a las 2 de la mañana y poncha el clock out a las 2:06. Él dice que supuestamente de ahí se fue directamente a la casa y que solo tardó 15 minutos para cambiarse de ropa y poder salir otra vez, porque después de eso salió al antro con unos amigos, fueron a comer, que sabe qué. ¿Cuántos minutos estuviste en tu casa? Y 15 minutos, me saqué la ropa, me cambié y salí. Salí, me fui a la casa, me cambié, tardé una media hora. Él dice que incluso pueden buscar en las cámaras de grabación de esa calle, porque hay una cámara en donde registra que él entra y sale después de 15 minutos. Pero en esa misma entrevista le preguntan, ok, si tú fueras el asesino, ¿cómo hubieras hecho para poder entrar a esa casa sin que nadie se diera cuenta? Y él dice, pues por el patio, porque yo he visto a Don Rojas, que ya tiene 50 años, saltarse esa barda varias veces porque ha intentado escaparse de la policía. Si un señor de 50 años puede hacer eso, obviamente otra persona lo podría hacer. Yo, en ese momento que dijo eso, dije, no, pues eso es exactamente lo que hizo. Se pasó por enfrente de la casa para que lo grabara la cámara, pero después se dio la vuelta, fue por el patio, se brincó y ahí es en donde hizo todo el desastre. Solito se delató, en mi opinión. En los registros de GPS de su celular, marca que estaba en la casa de las 2:15 de la mañana hasta las 3:30 de la mañana. Estuvo más de 15 minutos ahí adentro. Lo que se especula que sucedió durante ese tiempo, basado en los datos que encontró el doctor Pablo Lemire, que es el médico forense del caso, es que él primero mató a Dalma mientras que estaba dormida. No se sabe exactamente cómo es que la mató, porque estaba muy descompuesto su cuerpo cuando ya lo encontraron. A mí eso se me hace muy sospechoso, pero después les voy a explicar por qué. Después, supuestamente, despierta la mamá a ver qué está pasando. Bruno le clava el cuchillo en el pulmón, destrozándoselo. Para esto obviamente no puede respirar, está asustada. Yo lo que sospecho es que esta señora se intentó defender porque al día siguiente unos de sus compañeros dicen que Bruno había llegado a trabajar con rasguños en su brazo izquierdo y su manager dice que había visto que tenía rasguños en las piernas también. Yo digo que habrá sido Elba simplemente porque Dalma estaba boxeando y en muchas de sus fotos se pueden ver que las uñas las tiene bien cortitas y eso tiene sentido porque para boxear pues me imagino que necesitas tener las uñas cortas para estar más cómoda. Pero eso es solo una teoría mía, ¿no? Un detalle tal vez innecesario, pero es algo que yo pienso que fue. Bruno agarra un martillo, le rompe la quijada y le termina golpeando en áreas del cuello, el pecho y la espalda y la termina matando. Después, supuestamente, despiertan los niños, asfixió al niño de 4 años con un brasier y lo apuñaló 17 veces. Eso es algo que yo creo que nadie entiende. ¿Cuál fue la necesidad de matarlo y después apuñalarlo 17? Obviamente eso ya no lo está haciendo porque se quiere asegurar de que el niño está muerto. Obviamente ya está muerto, pero parece como que lo hizo por odio. ¿Por qué le tendría odio a un niño de 4 años? Eso es lo que me saca muchísimo de onda. A las 2:53 de la mañana le manda un mensaje de voz a su ex jefa, parece, y le pregunta por el número de Araceli. En el audio se escucha que él está súper cansado, está como agitado. No, señora, si que se sigue en el local, ¿me puede pasar el número de Araceli, por favor? Tengo que llevarle algo y me olvidé. Y 3 minutos después parece que se manda un mensaje de voz accidental. Una vez que aclararon el audio, pudieron escuchar que el niño, que aún seguía vivo, le dice, ¿qué hiciste? Pero supongo que después de esto, él ahorca al niño, lo apuñala 6 veces. Para la autopsia de este niño dicen que encontraron pedazos de metal atorados en el cuerpo y en la ropa del niño. Así que me imagino que para esto el cuchillo que estaba usando Bruno se había roto. ¿Qué tanta fuerza estaba utilizando para matar a estas personas? Yo me pregunto si ya para ese entonces ya había excavado el piso del baño que se encontraba en el patio para poder enterrar 3 cadáveres dentro de ellos, echarles cal, acelerar la descomposición de los cadáveres
Muy inteligente, ¿no? Y después lo cubre con cemento. Al niño que no cupo dentro de este hueco lo avienta en la fosa. Pero eso es lo único que no sé. No encontré exactamente si lo hizo durante esa hora, enterró a todos o no. A las 4 de la mañana sale con sus amigos, van al antro, van a comer, incluso publican una foto. Y ellos salen de este antro a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana del 29, el coach de Dalma recibe un mensaje de WhatsApp de Dalma que le dice que él y Bruno habían cortado y que ella se iba a mudar a Argentina. El coach de Dalma dice 100% no era ella, porque Dalma nunca me contaba sobre su vida personal y ella y yo no nos comunicábamos de esa forma. Ella era dedicada y se estaba preparando para un nacional. No se iba a ir a Argentina y dejar todo esto solo por un novio. Él piensa que este mensaje había sido enviado por Bruno. Bruno, como les había dicho, era un novio muy celoso que tenía todas las claves de Dalma. Así que para él probablemente era fácil acceder y mandarle mensajes a todo el mundo diciéndoles que ella se había ido de viaje de vacaciones. Después de ir al antro, se termina durmiendo en la casa de una amiga, Ingrid. Y lo que a mí se me hace como que ahí hay algo sospechoso es que Alba dice que para ese encuentro ella se había regresado a su casa más temprano porque estaba muy cansada. Algo en mí me dice que Alba le ayudó a mover los cuerpos de su familia simplemente porque Bruno en algunas entrevistas dice que no habría manera que él solo hubiera podido cargar esos cuerpos. Y como en el mensaje de voz sonaba bien cansado, digo, ¿habrá habido alguien que le ayudó? ¿Por qué Bruno no se regresó a dormir a su casa? Si es que encontraron los cuerpos y la policía venía a investigar, él, su alibi, no sé cómo se dice en español, iba a decir, no, yo salí, yo fui al antro y estaba durmiendo en la casa de mi amiga Ingrid. ¿Por qué no con Alba cuando en esos días él se estaba conociendo con Alba? Para que no incriminaran a Alba también. Es lo que yo pienso, esa fue su estrategia. Tú te vas a dormir a tu casa temprano, tú y yo nunca nos hablamos, yo me voy a dormir a la casa de Ingrid. Y cualquier cosa voy a hacer por ella. Pero eso no fue lo que le dijiste también a Alba, que vos sos de mentir y engañar a la gente. No. De hecho, con Alba me confesé todito porque me preguntaba, o sea... 3 horitos después. Vos dijiste en un momento que ella era celosa y que incluso la agredió a algunas mujeres por celo. ¿Y cómo te animaste a llevarle a Alba si sabías que ella podía llegar en cualquier momento? No, y eso te dije hace rato, que yo le iba a inventar cualquier cosa, le iba a decir que se le echó de su casa, que era mi prima, cualquier cosa le iba a inventar. Sí. ¿No te iba a creer? Sí, me iba a creer. Sí, me iba a creer. Pues una vez ya le dije así y me creyó. A las 10 de la mañana va a su trabajo, pero parece que se presenta muy mal, se ve ansioso, preocupado, tiene rasguños, como dije, en el brazo izquierdo, en la pierna, y él dice que lo asaltaron. Porque me asaltaron, me sacaron 200.000 guaraníes. ¿En dónde fue? ¿En la casa o...? No, ese fue, estaba Oliva, Colón, y después de Colón no me acuerdo qué avenida está. Todo golpeado, con las manos todo con rasguños, con la pierna cortada, y manifiesta de que los ladrones ya entraron en su casa, ya que les golpearon a él. Que venían a buscar a la familia Rojas, pero como no vieron a la familia porque él les había contado que se habían ido de vacaciones a Argentina, pues entonces lo dejaron en paz, pero que estaba muy asustado. Así que su jefa le dio el día, pero Araceli dice que sí se le hizo súper raro que ese día él le haya dicho que sí o sí se tenía que ir a tatuar. Y ella le pregunta, ¿qué es lo que te vas a ir a tatuar? Y dice, me voy a ir a tatuar San la Muerte. Para aquellos que no saben, San la Muerte es un santo que es venerado por muchos criminales. Está relacionado con magia negra y no es lo mismo que la Santa Muerte, porque la Santa es una mujer y San la Muerte es un hombre. Yo no sabía esa diferencia, pero San la Muerte es más como popular en Argentina, Paraguay y Brasil. Y Araceli le dice, ¿pero por qué? Y él le dice, es que yo le pedí al santo para que me cumpliera algo y cumplió su promesa y ahora me toca mi parte. El caso es que después de trabajar se va a tatuar. Aparte se pone a vender ciertas cosas. Vende el refri por 300.000 guaraníes. Se lo vende a la tía de Araceli. Esa misma tarde, en agradecimiento, Bruno le compra una pizza, un helado a Araceli y aparte le regala una cartera. Él en sus entrevistas dice, oh no, yo le compré la cartera, era nueva. Pero los forenses dicen, no, esa cartera era de la señora Elba. Estaba regalando cosas aquí y allá. También puso en venta el BMW de la señora Elba
y puso en venta una de las propiedades de la familia Rojas, que por cierto ellos tenían como 3 propiedades en total. Una de ellas era la propiedad que se habían robado de la viejita hace años. Entonces dices, ahí no cuadra esta historia de que Bruno dice de que desde principios de septiembre yo nunca vi a Dalma. O sea, ¿cómo? ¿Se fueron de viaje y de la nada decidiste vender todas sus cosas? ¿Acaso te regalaron esa propiedad? ¿Te regalaron la otra propiedad también como para venderla? ¿Por qué regalas la cartera? Aquí es la razón por la que yo sospecho de Alba. Alba tiene 18 años. Parece que esta supuestamente era la primera relación que Alba tenía en su vida entera y Bruno era su primer novio. Estaba muy emocionada. Se hace la inocente, pero el problema es que ella se empezó a quedar a vivir a esa casa en la noche del 29, justo el día que casualmente desapareció toda la familia. Yo dudo mucho que no hubiera manchas de sangre, que el cemento no se hubiera secado por completo, que oliera feo, que los cuartos de los niños, que los juguetes hubieran estado regados. ¿Cómo no se iba a dar cuenta? Aparte, ella se quedó del 29 hasta el 8 de octubre a dormir en esa casa. Y aparte hay otras razones por las que sospecho de ella, pero ya llegaremos a eso. Ok, el 30 de octubre, al siguiente día, llega la tía de Araceli a recoger el refrigerador, pero al parecer ya estaba fuera de la casa. Ella nada más lo recogió y se fue. Muy sospechoso, obviamente. Bruno no quería que nadie absolutamente entrara a esa casa, excepto Alba. El 2 de octubre, Don Rojas regresa a Asunción y se ve por las cámaras que él entra a un kiosco a recargar el saldo de su celular. Ahí lo vemos ingresar a esta despensa que está muy cerca de la Casa del Horror. Este hombre realizaba regularmente compras en este sitio y siempre era acompañado por su mascota, que podemos ver también, y que coincidentemente desde el día siguiente andaba como deambulando de la zona, por la zona, parecía un perro abandonado y termina siendo rescatado días después. Y después alrededor de las 5 de la tarde se dirige a la casa. Parece que esa misma tarde Araceli y Bruno van a la casa y Araceli cuenta que Bruno se había sorprendido y como que no tenía sentido que él estuviera ahí, ¿no? Y Don Julio se presenta: hola, yo soy Julio, dime Don Rojas. Se le pide ayuda a Araceli y dice: oye, mija, me están intentando comunicar con mi familia, pero creo que no tengo señal, ¿me puedes ayudar? Y Araceli va y le ayuda. Que yo hice una llamada de mi teléfono al teléfono del señor, no guardé el número porque solamente él quería escuchar porque su teléfono daba apagado, porque ya estaba muchos más días dijo que estaba sin comunicarse con su gente. Y ese mismo día fue que Bruno llegó con una herida que le faltaba un pedazo de carne en el dedo de la mano derecha. La última vez que le viste al señor Rojas, sí, ¿cuándo fue? Y a él ya no le veía más hace tiempo porque él no vivía más en la casa. Pero ellos dicen que él apareció el martes 2 de octubre y que incluso ese martes estuvo contigo en la casa. No. Araceli contó también que ella le conoció ahí contigo al señor Rojas. La verdad que no sé por qué dice eso. La verdad dijo varias cosas que no tienen nada que ver. De hecho, hubo un roce de intercambio de palabras. ¿Entre quiénes? Entre Araceli. Primero dijo una cosa, después dijo otra cosa. Ella empieza a hacer preguntas. Don Rojas le dice: oh, sí, yo vendo propiedades, que no sé qué. Si quieres te ayudo a ti. Como que era una conversación casual. Pero Bruno se mete y le dice: oh, no, es que todos se fueron a Argentina. No te dijeron porque fue un viaje de emergencia. Y yo creo que no tuvieron tiempo de avisarte. Pero ellos están bien y creo que ellos no tienen señal porque yo tampoco me he podido comunicar con ellos. Pero Don Rojas se le queda mirando y le habla de una manera muy sospechosa y le dice: yo vi las llaves de Dalma en el patio, estaban tiradas. ¿Qué hacían ahí? ¿Qué sucedió? Y pues obviamente como está la amiga, pues ya no indaga más, ya no pregunta más. Araceli yo creo que sintió como esa incomodidad y ella se va. Ella dice que tuvo que ir, creo que al hospital para una abuela. Bruno en otra entrevista dice que Araceli se tuvo que ir a recoger una prueba de embarazo, pero como se darán cuenta, Bruno es un mentiroso compulsivo, así que no sé si le pueda creer su versión, ¿verdad? Después de que Araceli se va de la casa, Bruno apuñala a muerte al señor Don Rojas. Parece que cuando lo encontraron vieron que tenía una servilleta
guardada en su cangurera que decía ayuda niños y en el otro lado decía BD, que se supone que significa Bruno y Dalma. Así como en su cuarto tenían una B y D, y así como Bruno le había escrito D y B en la mano de Dalma. No sé, se me hace algo sospechoso. Piensan que mientras que estaba herido escribió esta nota para pedirle ayuda a sus nietos si es que seguían vivos. Después de que Don Rojas muere, Bruno lo entierra detrás de esta puerta de la misma manera que lo hizo con los otros cadáveres. Les echó cal y cemento, pero por alguna razón con el cuerpo de Don Rojas no hizo un muy buen trabajo. Y por encima le echó basura, como pueden ver aquí. Parece que Bruno después de esto va a trabajar su turno de la noche, pero le regala 2 pares de zapatos a su jefe. Me imagino que han de haber sido 2 pares de zapatos del señor Rojas. El 3 de octubre, Araceli y Alba van a la casona de Asunción. De hecho, al parecer, Bruno invitaba a todas las chicas de su trabajo a quedarse a dormir a su casa porque vivía solo. Pero obvio no invitaba a los chicos, ¿no? Que porque supuestamente él tenía una moto y las podía llevar a trabajar, era más conveniente, que sabe qué. Bueno, ellas estaban ahí y dicen que sí notaron que algunas cosas cambiaron del último día que habían estado ahí, que la alfombra ya no estaba y que él les había pedido que como iban a hacer la fiesta para celebrar el Día de los Jóvenes, que le ayudaran a limpiar. Pero incluso cuando ellas intentaban limpiar algo, como que les decía, no, espérense, no toques esto, no que... Y notaron que agarró una cubeta y empezó a baldear con soda cáustica. Esto yo no sabía qué rayos era hasta que lo investigué. Hay un hombre en México que le apodaron el pozolero, que trabajaba con los narcos. Al parecer llegó a cocinar alrededor de 600 cadáveres, pero lo que hacía era que los metía en una olla con soda cáustica, porque la soda cáustica corroe la piel, los músculos, las venas, todo excepto los huesos. Después de que se deshacía toda la carne, agarraba los huesos y los trituraba y así se desaparecía estos cadáveres. A mí se me hace interesante que Bruno haya estado limpiando ese piso con soda cáustica. Es un químico peligroso que yo siento que no cualquier persona tendría en su casa para limpiar. Esa es la misma razón por la que yo pienso que la razón por la que el cuerpo de Dalma estaba tan descompuesto que no supieron qué le hizo era porque él le echó soda cáustica. Porque estas personas murieron en la misma hora, pero era específicamente el de Dalma al que no supieron cómo se murió. Y yo me imagino que al meter a Dalma en el hoyo que había cavado, le echó soda cáustica y dijo, la tierra absorbe la soda cáustica. Tal vez esa no sea la mejor solución. Pone los cuerpos y les echa cal, porque el cal no se va a absorber en la tierra. Eso es cosa de mi imaginación, pero eso es lo que yo pienso, es mi teoría. Después de limpiar la casa, porque les dice a Araceli y Alba que le tienen que ayudar a limpiar el cochinero que tiene en esa casa, parece que va al kiosco de la tiendita enfrente de la casa y los dueños le dicen, oye, ¿dónde está la familia Rojas? Casi siempre vienen todos los días a comprar algo, dulces, comida. Y él dice, todos están en Argentina. O sea, su solución es decir que todos se fueron de viaje a Argentina, ¿no? El 6 de octubre por fin llega. Este es el día en donde iban a hacer la fiesta del Día de la Juventud. Que se me hace que el Día de la Juventud es en septiembre, pero creo que no les había dado tiempo para celebrar ese mismo día por su trabajo. Acordaron el 6 de octubre, a pesar de que originalmente había sido planeado para el 29 de septiembre, pero ese día Bruno les cancela, les dice, es que tengo algo que hacer. Pues sí, ese algo que tengo que hacer era deshacerse de toda su familia. Ese sábado todos salen de trabajar a las 12 de la mañana, así que técnicamente esta fiesta fue el 7 de octubre. Pero para esto Araceli, ella ya se había sentido algo incómoda con Bruno, así que esta fiesta no fue sola, invitó a su hermano que la acompañara porque pues sí sintió como algo no estaba bien. Dicen que toda esta fiesta Bruno se la había pasado poniendo desodorante alrededor de cada 10 minutos, preguntándoles, oigan, ¿no huele feo? ¿No huele feo? Y ponía el desodorante y le preguntaban, pues no, ¿qué pasó? Es que mi perrita acaba de tener hijos y se manchó de sangre por ahí, olía bien feo. Eso sí, los amigos dicen que la casa olía a pipí, toda la casa olía a pipí, pero recordemos que tenían 5 perros. Y estos 5 perros, Bruno no los dejaba salir al patio, así que no tenían más que hacerse pipí dentro de la casa.
Por los otros crímenes que he investigado, he aprendido que al parecer muchos criminales homicidas han usado pipí y caca para cubrir el olor de putrefacción. Y eso yo siento que a lo mejor lo hizo adrede o a lo mejor lo hizo sin querer queriendo. Pero también les decía que ustedes no pueden pasar a las otras habitaciones porque en una habitación está la perra que ahorita está pues muy agresiva con sus cachorritos y esa es la misma razón por la que el pitbull tiene manchitas de sangre en la cara. Él en todo momento no nos dejó pasar desde el vehículo que se veía para el fondo. Nunca fuimos. Es más, me llamaba muchísimo la atención que cada vez que la pitbull quería salir, quería irse al fondo corriendo. Y en lo que siempre Bruno respondía, la atajo. Yo le decía, ¿por qué boludo así la hace ese pobre animal? ¿Por qué le agarra su cuello así? Yo la atajo porque la otra perrita ya tuvo su cría y está en la otra pieza y se va y la ataca y la muerde. Esa era la explicación que él daba. Sí, y la pitbull el sábado sí tenía un poquito de mancha acá en el rostro o un poquito en el hocico. Y la explicación que dio Bruno ese día fue que tuvo una pelea con la perra que tuvo cría. Yo me imagino que decían, bueno, Bruno vive solo, es medio cochino, supongo que vamos a pasárnoslas bien, no quiero ser imprudente ni respetuoso y decir, güey, tu casa huele horrible, ¿no? Yo creo que por esa misma razón ellos pues se quedaron ahí, al parecer se quedaron una hora, hicieron karaoke, vieron las luchas, tomaron tantito, pero Bruno era el único que no tomó, porque notaron que estaba ansioso, checaba su celular, ponía el desodorante, iba a checar la puerta cada rato, estaba muy raro. También para esto Alba le pregunta que por qué tiene tanto desorden y Bruno le responde algo súper cortante como yo puedo vivir como yo quiera. Y luego le pregunta ¿quién es esa chica? Porque nota que hay una foto que es de Dalma y él dice es mi prima. La típica, ¿no? Es la prima Dalma. Después de la hora, todos los amigos se van a sus casas, excepto Alba. Alba se queda ahí a dormir y él, unas horas después, la lleva a trabajar. Dice Alba que esa noche Bruno durmió con la luz del baño prendida, que porque tenía miedo que le fueran a jalar las patas o algo así. Yo no sé si tal vez se puso high, ¿no? Se fumó una marihuana y andaba como ansioso por la paranoia de eso. Yo siento que ha de haber sido eso. Pues obviamente mató a 5 personas y aparte hay 5 personas haciendo una fiesta en su casa. ¿A quien no le da paranoia si está high? Pero también dice Alba que todas estas noches que estaba ahí nunca olió nada que le fuera a hacer pensar que habían muertitos en el piso de esa casa. El 8 de octubre Bruno sale de la casa para ir a trabajar a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde por un amigo, porque parece que Bruno tiene 2 trabajos, uno en el Burger King y otro en delivery, y un amigo que estaba haciendo delivery cerca de la casa le mandó un mensaje y dice, la policía está inspeccionando tu casa. Así que se entera, él le manda un mensaje a Alba diciéndole, vámonos a Argentina, vente conmigo, vamos a escapar a Argentina. Dime, si esta chica no supiera lo que hizo, no entendería este mensaje. Si un pretendiente, porque ellos dicen, no somos novios, solo estábamos conociéndonos. Ok, si apenas estaban conociendo, según ellos. Si alguien que acabo de conocer de la nada me dice, vámonos, hay que escaparnos a Argentina, yo le voy a decir como, ¿de qué estás corriendo? ¿No? Pero para cuando le manda este mensaje, él ya está asumiendo que Alba va a entender este mensaje, que sabe de lo que está hablando. Así que ella, en mi cabeza, yo estoy seguro que ya sabía lo que había sucedido y que ya lo habían encontrado. Pero para ese entonces Alba ya estaba rodeada de policías, porque los policías habían ido al Burger King a interrogar a Alba, a Araceli. Y estos policías le dicen, sí, dile que sí te vas a ir a escapar a Argentina con él. Encuéntrense en un punto y ahí es en donde lo vamos a arrestar. Durante estos mensajes, mientras que están correteando a Bruno, parece que no tiene ni la menor idea que Alba está en esto. Le cambia de lugar. No, mejor vámonos a ver aquí. No, mejor vámonos a ver acá. Cambia la ubicación 3 veces hasta que hay una balacera y lo terminan arrestando. Esa noche cuando lo interrogan, él dice que sí, él hizo todo esto solo. Y que lo había hecho entre el 1 y el 2 de octubre.
que esta es la fecha incorrecta. Aparte, no lo había hecho en un día, sino en 2 días con una separación de más o menos una semana. Después de esto, cuando le consiguen un abogado, parece, cambia su historia y dice, yo no maté a los niños, implicando que mató a los 3 adultos. Después dice, yo solo maté a Don Rojas. Y esto era porque Don Rojas mató a su propia familia. Y cuando él me dijo que él, aparte de matar a su propia familia, iba a matar a mi familia, yo me defendí. Ándale. Y en otra entrevista dice, yo no maté a nadie. ¿Y vos negás que no tenés nada que ver con ninguna de las muertes? Yo no tengo absolutamente nada que ver con la muerte ni de la criatura ni de la persona. La persona que mató a estas personas tuvo que haber vivido en esa casa. Sabía dónde estaban los niños, sabían a qué horas dormían, sabían cómo iban a reaccionar, porque incluso Bruno dice, Elba siempre estaba dopada. Así que cuando la mataron, yo creo que ella ni gritó, ni siquiera probablemente se dio cuenta. Probablemente para matarla a ella fue fácil, porque estaba dopada. ¿Quién más iba a saber esto más que él? Está relatando prácticamente lo que pasó. Es imposible que yo solo mate a 4 personas, siendo una era luchadora, la otra, la señora tenía como 90 kilos. La señora de 90 kilos en cuestión. Y fue muy bien planeado para hacer también. Porque, o sea, la señora puede ser que no grite porque ella estaba dopada las 24 horas. Yo no sabía que ellos estaban ahí. Dalma, la última vez que la vi fue a principios de septiembre. No la volví a ver. No sabía en dónde estaba. Ni siquiera sabía que estaba enterrada en el excusado. Ok. No, sí tiene sentido que tu cuento vaya cambiando a través que va pasando el tiempo y a través que tu abogado te va aconsejando que te pueden probablemente reducir la sentencia si mataste a menos personas y si al último dices que eres inocente, ¿no? No, si no es obvio. La razón por la que la policía había llegado en primer lugar a esa casa era porque los vecinos habían dicho que la casona apestaba y que toda la cuadra estaba oliendo horrible, a putrefacción, algo que no era tan simple como, oh, sí, huele a basura. Era algo que se tenía que investigar. Y me estás diciendo que Alba estuvo ahí 10 días y no sospechó absolutamente nada. Interesante. A las 5 de la tarde encuentran el cadáver de don Julio Rojas enterrado al pie de la puerta de la entrada a la propiedad. Media hora después de encontrar el cadáver de don Julio, excavan el baño trasero que está en el patio y encuentran los cadáveres de Elba, Dalma y a uno de los niños. No es hasta las 8 de la noche que encuentran al otro niño dentro de la fosa. Así es como encontraron la casa por adentro. Quiero que noten los sofás anaranjados, súper sucios y manchados. Cuando la familia habitaba esta casa, todos los sofás se veían anaranjados, limpios y los cuartos se veían ordenados. Parece que Bruno movió los sofás al comedor y en la sala metió una mesa grande, la tele y algunas sillas. Me quiero imaginar que aquí es donde hicieron la fiesta porque aparte hay una puerta por donde pueden entrar y salir y está un poco más organizado que este lugar. Así es como se ve la cocina y a un lado de ella está la habitación máster en donde se supone que dormían Don Rojas y su esposa. Al otro lado del comedor está la habitación que compartían Dalma y Bruno y casualmente también está una cosa para recoger tierra. Me imagino que esto es lo que usó Bruno para transportar los cuerpos hacia afuera. Este es el patio que Bruno les prohibía a sus amigos y a los perros a salir, obviamente porque cerca de ella estaban enterrados todos los cuerpos. A un lado de los portones en este pasillo es en donde enterró a Don Rojas, como ya les había enseñado. Esa noche no solo arrestan a Bruno, sino que también arrestan a Araceli. Obviamente Araceli no tenía nada que ver, pero como ella cargaba con la cartera de la señora Elba sin saberlo, su tía había comprado el refri de esa casa, pues como que la incrimina de alguna cierta forma, se ve sospechosa. Pero como mi papá me dijo, mi hija, tengan la frente en alta, tengan en la frente en alta. Yo les eduqué a ustedes, yo soy su papá. Y yo sé que ustedes no hicieron esto y demuéstrenle al mundo, mi hija, que no tiene nada que ver. Hablen, pero hablen siempre con la verdad, como yo les eduqué. También arrestan a Alba y también arrestan al hermano de Araceli. El hermano de Araceli, él se entregó solito, dijo, yo estuve en esa casa para una fiesta y pues lo arrestaron por eso. Él terminó estando dentro de la cárcel por varios meses solo por querer ser honesto. De la misma forma, Araceli
Desde un inicio, desde que la arrestaron, ella estaba desesperada por hablar, por decir toda la verdad. Interróguenme, pregúntenme lo que quieran, yo les digo todo. Yo sé que yo soy inocente. Y se lo nota en todas las entrevistas, le preguntan lo que sea, dime, y responde. Parece que durante este tiempo escribió como en un papel del baño todo lo que pasó. Y le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Y ella dice, pues es que mi abogada me dijo que no dijera nada para que no me metieran en problemas. Pero ¿yo qué tenía que esconder? O sea, no hice nada. Y ahí es la gran diferencia que yo noto cuando entrevistan o interrogan a Alba. A Alba cuando le preguntan, pero tú estuviste ahí varios días, ¿nunca notaste nada? No voy a contestar estas preguntas, solo les voy a hablar con mi abogado. Cuando ya dicen eso ya te da la respuesta que necesitas. ¿O fuiste esas 2 veces que fue también a la celda? Esa parte no voy a contar todavía, voy a dialogar con la fiscalía. ¿Vos fuiste la que más tiempo estuvo en esa casa entonces? Yo eso voy a hablar con la fiscalía. ¿Quién te llevó al trabajo, Bruno? Bruno. Porque era a cuadras de la calle. ¿Ya después cuándo volvieron a hablar? Yo sé que Bruno estará escuchándome. Volvimos a hablar en el trabajo y todo eso. No, creo que hasta le enterró mal, me parece. No sé, creo que yo siempre salía por la parte del portón nomás. Bruno, desde que es arrestado, entrevistado, interrogado, va a su juicio, todo lo que hace, en ningún momento se ve que está triste por absolutamente nadie, ni por los niños. Dicen que hasta se rió durante su juicio, que estaba así charlando como sin nada. Y supuestamente estos niños eran como sus hijos. Incluso Dalma decía que era el papá de sus hijos. El 2 de noviembre del 2020 es sentenciado a 40 años en prisión por el asesinato de Julio, Elba, Dalma, Cristian y Saulo Pío. Parece que estando en la cárcel se consiguió una novia y que ahora tiene un hijo. Él dice que está intentando rehacer su vida en la cárcel, pero qué difícil es tener oportunidades para trabajo dentro de la cárcel. Se está haciendo la víctima como si necesitaran ayudarle. ¿Por qué? Y parece también que hay muchas mujeres fascinadas con este hombre, porque es como un síndrome, como del hombre malo, que no sé qué. Son mujeres medias pendetontas en mi opinión, que le mandan comida, ropa, revistas, no sé qué, y dices, no, o está en la cárcel o está siendo mantenido por estas mujeres, porque no tienen que pagar nada, ni renta, ni comida, ni tienen que trabajar. Digo, no manches. Pero bueno, eso es todo del incidente de la casa de terror en Paraguay. Dejen sus opiniones en los comentarios y nos vemos a la próxima.